¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro nuevo podcast aquí del canal de Cybersecurify. Ya llevamos bastantes podcasts. Hoy tenemos a dos nuevos integrantes, al invitado, pero tenemos también a el otro Sergio por aquí, que es la primera vez que va a salir haciendo el podcast. Y hoy tenemos un invitado que, sinceramente, yo también tenía muchas ganas de hacerte. Bueno, no es una entrevista, siempre decimos que al final es una charla y ahora veremos qué temas salen, que yo creo que van a salir bastante interesantes los temas. Así que, bueno, te dejo a ti que te presentes. Me presento, mi nombre es Óscar Calvo, llevo 25 años dedicándome a la ciberseguridad de forma profesional, aunque sí es verdad que empecé en el mundo de la ciberseguridad en la parte underground, quizás a mediados de los 90, y actualmente soy el CEO y el fundador de la empresa Microhackers, que es una empresa en la que damos servicios de ciberseguridad, consultoría, servicio de CISO virtual y también un concepto que es microhacks, que son pequeñas optimizaciones o servicios orientados a optimizar los procesos de las empresas y los profesionales. Ok, bueno, pues está bastante bien, la verdad, la presentación. Yo creo que mucha gente le puede sonar, sobre todo LinkedIn tal, he visto que te mueven mucho, ese tipo de sitios. Sí, quizás las redes sociales es la única que uso, la que más puedo hacerle caso. La más sí. profesional. Es la La más más profesional. Pero sí. si quieres, para el que no te conozca, cuéntanos de dónde vienes o cómo empezaste, qué es lo que te atrajo del mundo, que también le gusta mucho a la gente. Vale, os cuento un poco cómo empezó el gusanillo, que fue hace bastantes años, la verdad, es una historia un poco larga. Pero bueno, yo empecé con mi primer ordenador pues cuando era muy joven para la época, con el año 85, tenía 6 años ya. Un Amstrad CPC de aquella época, 64K de RAM, una locura. De hecho, había como un adaptador extra de otros 64K de RAM, o sea, que tenías que comprar aparte. K de RAM. Ni megas, ¿eh? Bueno, pues tuve el ordenador en aquella época y tenía una suscripción a una revista que era el Amstrad User. Y en Amstrad User recuerdo, pues años más adelante, igual finales de los 80, pues tendría yo 10, 11 años, recuerdo haber leído un artículo acerca de unos hackers que se habían robado un banco o algo así. De aquella no lo sabía, pero luego me enteré, ahora sé que es el Chaos Computer Club y era en Redes X25. Y yo recuerdo, junto con también, que por aquella época era la peli de Juegos de Guerra, que salió en el 83, pero yo creo que la vi también a finales de los 80. Y creo que de aquella época, después de leer ese artículo, estuve intentando conectar mi Amstrad a la línea telefónica. Y creo que esa fue, sin yo saberlo, el primer acercamiento a lo que era un hacker de verdad, ¿no? Lo que es un hack como tal, sino este intentar llegar un poco más allá de lo que tienes, conocer profundamente lo que tienes y sacar el mayor partido, ¿no? Que es un poco el concepto de donde viene el término hacker, ¿no? Del MIT de los años 50, del mundo de los trenes. Hablaremos de eso porque al final ha ido cambiando tanto que... Y yo creo que ahí fue cuando empezó a picar el gusanillo y de ahí empecé ya un poco a... Eso ya no se me quitó de la cabeza, quizás esas ganas de aprender me quedó ahí en la cabeza el término hacker. Luego si queréis os cuento un poco la evolución. Bueno, luego ya pues, a principios de los 90 tuve la suerte, la verdad es que es una suerte, de siendo joven y en la época que era complicado tener un ordenador, yo tenía 3, por suerte o por casualidad. Tenía mi Amstrad CPC, que lo vendí y me arrepentiré toda la vida. Tenía un Amiga 500 prestado, que yo creo que es de los mejores ordenadores que he visto en mi vida, era una pasada ese ordenador de Commodore. Y luego conseguí tener un PC también, ¿no? Pues creo que un 386 de aquella época. Que como anécdota os diré que venía con una colonia, el PC. Vendían el PC con la colonia, que era la marca Tulip, no sé si alguien lo recuerda. Bueno, teniendo esos ordenadores y con el gusanillo de la red, bueno, por aquella época y con el mundillo de la Amiga, no sé si conocéis el tema de la Demoscene, no sé si os suena. No. Las demos eran demostraciones, pero no eran demostraciones de productos, eran demostraciones de lo que tú podías hacer, de lo cuán buen profesional o cuán buen programador eras tú. Y Como esas una demos... CTF, pero... Era como una animación, como una demostración programada. Vale. Y de hecho, luego existieron en las parties, eran parties de Demoscene, y habían pues eventos de 4K, 64K, 128K. Entonces, en 4K hacías gráficos, hacías música y lo ejecutabas todo en tiempo real. Y no sé si os suena el tema, pero de aquella época, cuando empezó la piratería, que era mediante discos, Sí, no sé si sabéis que... Tom Manta. No, pero que te mandaban el listado de lo que querías comprar por correo, tú apuntabas lo que querías, mandabas el dinero y lo que querías y ellos te mandaban el disquete. Y en esos programas, y sobre todo en la escena de Amiga, por eso comento este tema, muchos juegos venían con esas intros, esas programaciones hechas ya para tener vidas infinitas o lo que sea.
Y ahí un poco apareció también ese picorcito por el tema de la programación, y meterte ya en el tema de programación. Y no sé si os suena, y actualmente, si por lo que sea habéis visto algún Keygen o estos programas que te generan los... Si veis, algunos tienen como música. Sí, Sí. un estridente que te revienta. Y eso viene de esa época, de la Ostras. época de las demos que se hacían a principios de los 90. El ¿no? Amigos. También. El Amigos, no sé si os suena, que es un desarrollador que ha hecho muchos cracks de videojuegos que presuntamente también mete malware en Bueno, sus puede ser. videojuegos. Pero claro, dices, ostras, me Pero- bajo un Keygen y ¿por qué tiene esta música? Pero ¿no? suena la musiquita. ¿Por Suena qué la viene esto? musiquita Pues eso así viene retro. de esa época, efectivamente, viene de esa época. Y la gracia, sobre todo en 4K, esto ya me estoy viendo un poco del tema, pero en 4K tú piensas que no podías meter nada. Todo eso se generaba en memoria en tiempo real, o sea, increíble. O sea, Yo participé en su momento, podemos verlo más adelante, tenía un grupo de Demoscene también. Pero quizás para mí el impacto más importante, y vamos ya a la parte de seguridad, fue cuando yo conseguí mi primer módem, ¿vale? Que yo creo que fue en el año 95. Sí me habían dejado alguno de 2800 baudios, o sea que de 2K no llegaba, iba mal, no iba bien, pero el primero que tuve de 14.400, de 14K, ahí sí que ya empecé un poco a poder obtener información en mi ordenador que no fuese comprando cosas a través de correo y mandando el dinero que a veces no llegaba. ¿Vale? Claro, a veces no llegaba. Y aquí sí es verdad que fue el primer acercamiento un poco a la ciberseguridad, bueno, a la, no sé cómo decirlo, a la conexión, conseguir datos online, por decirlo así, ¿no? Que era una BBS, no sé si os suena el concepto de las BBS, lo que hacías con el modem que era llamar a BBS, básicamente, ¿no? Pues mira, una BBS era, a ver si me acuerdo bien del nombre, era Bulletin Board System, era como un tablón de anuncios, mediante los cuales tú tenías como una especie de foro y tú, pues había diferentes temas, pues de cine, de, yo qué sé, de programación, entonces tú ibas escribiendo en el foro, en lo que sea, te conectabas, te bajabas el paquete, porque claro, tú tenías que pagar por cada conexión, por teléfono, te conectabas a la BBS, yo soy de Pontevedra, tenía una en Pontevedra, te conectabas a la BBS, bajabas la información, tú la analizabas local, offline, para no tener que pagar, contestabas lo que quisieras y luego la próxima vez que te conectabas mandabas el paquete, ¿no? Y ahí fue un poco el acercamiento al mundo pues, de las BBS, ya empezar un poco a obtener información. Y sí es verdad que no en Pontevedra, pero muy cerquita, en Santiago de Compostela había una BBS underground que era la Dark Node BBS. Digamos que en esta parte de la escena, yo creo que a principios de los 90, el protagonismo lo tenía, había como mucha escena en Galicia y también mucha escena en Cataluña. Yo desconozco si había más en otro sitio, pero en Galicia realmente reconozco que había bastante gente que se dedicaba al mundillo. Y gracias a esta Dark Node BBS, que estaba en Santiago de Compostela, era llamada interprovincial y era dinero para la época, sí es verdad que tuve ya el primer acercamiento sobre todo a los virus, al tema de phreaking, los primeros documentos de ciberseguridad, que era todo como muy tosco, ¿no? La verdad. Se mezclaba cosas como temas a lo mejor de anarquía, era como una mezcla, ¿no? Underground, ¿no? A lo mejor un poco de rebeldía, Era rebeldía, era como falta, como realmente la información era muy limitada, pues realmente tampoco había mucho más que sacar, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente iba recompilando información de un lado, de otro, cosas que hacían ellos. Yo recuerdo que había un artículo que había visto de cómo ir a un concesionario de Ferrari y probar un Ferrari. Entonces, había como un manual entero, era como una especie como de ingeniería social de la época, como lo que le dijo al vendedor, no sé qué, cómo le vendió un poco la moto, como pues eso, para probar un Ferrari, ¿no? Y cómo conducir un Ferrari por un día o algo así, era algo así, ¿no? Te hablando un poco de memoria porque... Pero ese fue mi primer acercamiento, yo creo. Son como las BBS que comentas son como los preforos, ¿no? O sea, antes de los foros estaban... Era esas como un cosas. foro, sí, O sea, lo que al pasa es que era un final- foro muy lento. Claro, era un foro que tú tenías que contestar tus mensajes offline y después subirlos. Y luego mira, voy a contar una anécdota al respecto con las BBS. Sí, me cuenta porque es interesante, la verdad. Es bastante interesante. Había un foro, bueno, todos que había uno que era pues, de cine, ¿no? Y dentro del cine pues había como varios hilos y había uno que era de Alien contra Depredador. ¿Quién es más fuerte, Alien o Depredador? Vale. ¿Quién es más fuerte? Predator, yo creo... Alien Claro. Predator, claro. Sí. O sea, bronca total. Sí, Yo era Predator a muerte, claro, obviamente. Yo soy tecnólogo, no sé Claro. qué tal. Yo tengo misiles, tal, el Alien me lo como. Bueno. Total, bronca, no tienes ni puta idea, tal, pim, pam. Entonces, yo le mando un post calentito, ¿no? Lo envío, pam, pam, pam. Tú piensas que cómo funcionaban las BBS. Tú lo mandabas a tu nodo, en mi caso Pontevedra. Y entonces entre ellas se iban llamando por las noches o cuando fuera, y los paquetes se iban distribuyendo. Le llegaba a la persona lo leía, lo respondía y otra vez se iba distribuyendo. Total, que yo a las 2 semanas de haber mandado ese mensaje, de repente veo un mensaje que me dice:
pero tío, no sé qué, o sea, como una bronca, y yo no me acordaba ni de qué iba el tema, ¿sabes? Porque Claro. habían pasado 2 semanas, o sea, tú fíjate la inmediatez que tenemos ahora de conseguir la información en tiempo real, a tú cabrarte con un tío que pasen 2 semanas porque a ver quién es más fuerte, el alien o el depredador, y luego ya no te acuerdas ni de dónde venía Claro, esto. dices, joder, yo ya ni me acordaba. Esto Claro, lo ya puse se te en baja el caliente, calentón, tío. Claro, lo puse en caliente. Ahora te pueden contestar al instante, pero es que antes, joder. Era diferente, sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Lo bueno es que tú te suscribías a diferentes, por ejemplo, yo en el de la Dark Node, que de hecho ahí hicimos el primer contacto, hablando un poco con la escena también de Virus, el primer grupo de España, que era 29A, nosotros, un amigo y yo de Pontevedra, hicimos la intro de la primera revista de Virus de España, de la 29A, lección número 1, en Pascal, con una música que yo creo que ya no funciona en Windows ya, porque ya no es compatible. Y esa revista salió en el año 96. Y al final, gracias a estar en este tipo de ambientes, hay gente que luego estuvo también en Ispajag, gente que es de la escena que ahora yo todavía estoy viendo, pero que estaba también en esa BBS y estaba en este grupo 29A de Virus. Entonces, al menos en Galicia un caldo de cultivo muy bueno, y también, no solamente que a mí me interesase el mundillo, sino que tuve la suerte de que tenía un ordenador, tuve la suerte de conseguir un módem. También depende de eso muchas veces, no depende tanto de tu esa voluntad, época era mucho sino de más la casualidad. complicado y también de la intriga, ¿no? Porque no todo el mundo... Por supuesto. Porque hay gente que diría, bueno, pues vale, esto sin más, pero a ti te Claro, me intrigaba picó mucho. tenía el picorcito. También es verdad lo que comentaba. Primero, que el ordenador apareció en mi casa de rebote. Yo creo que era una oferta que le dieron a mi madre en la empresa. Y yo qué sé, tío, pues como no había Thermomix de aquella, pues había el ordenador, el Amstrad. Y apareció con el Amstrad en casa un día. Y esto, yo sí es verdad que a lo mejor, pues, no, soy hijo único y pues tenía tiempo libre por las tardes. ¿Qué hago? ¿Veo la tele o cacharreo con esta máquina infernal? Pues me pongo a probar. De hecho, antiguamente, en las revistas, no sé si llegasteis a conocer la Micromanía o este tipo de revistas, Sí, Micromanía. te venían juegos que tú te los tecleabas. Entonces te venían los listados de juegos en Basic y tú te echabas a lo mejor 3 tardes para teclearte el juego tú, Esto tenía el te lo código. guardabas, te venía el código fuente El en código, Basic. claro, yo eso no lo he visto. Eso yo Te yo echabas ahí yo no tus lo he visto de tardes, hacerlo, pero sí lo he visto Te de... echabas tus tardes Claro, en Basic, claro, cosas muy sencillitas, Sí, 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 tío. sí. Ujú. Y es más, ese Amstrad vino, el primer juego que vino era un juego de inteligencia artificial. Hostia. Para que veáis que al final no Ya. es todo tan... Es que el concepto de nuevas tecnologías a mí a veces Ya, sí, sí. me chirría un poco, ¿no? Porque yo llevo a lo mejor en internet, llevo 30 años, yo con ordenador 40, bueno, nuevas tecnologías, en fin, los ordenadores son de los años 50, internet nació en los 80, entonces, ¿para quién, no? Pero bueno. Pero sí es verdad que no es un concepto tan... Igual la inteligencia artificial es algo que ha venido para cambiar el futuro, pero sí es verdad que esos conceptos llevan ya bastante años. Muy sencillo, obviamente. Pero sí. Ahí me sale una pregunta que te quería comentar, ya hablando todo también de la historia, porque al final yo soy del 2000, o sea, yo he nacido en el 2000, por lo que esa época literalmente no existía, o sea, no la he vivido, ¿no? Y me pica mucho la curiosidad, porque en Estados Unidos siempre va como todo mucho más avanzado, y tampoco tengo mucha idea de cómo empezó la ciberseguridad en Estados Unidos, pero bueno, como llevas tanto tiempo aquí en España y has estado metido en el mundillo dentro de España, ¿cómo empezó la ciberseguridad? Tanto a nivel, que ya más o menos lo has explicado un poquito, de grupos de ciberseguridad ofensiva, como también, al final tú ya tienes una compañía, ¿cómo has visto el proceso de la compañía, ¿no? De cómo ha ido aumentando la seguridad en las compañías? Primero, si quieres, tocamos el A ver, punto ¿cómo empezó? de los grupos y todo eso, y ya después a lo mejor podemos ir un poco más... La ciberseguridad, perdón, empezó por necesidad al final, ¿no? ¿Cuál fue el primer hacker reconocido? Fue el Capitán Crunch. No sé si os suena. A mí me suena de Capitán que me lo han Crunch en los comentado. años 70, 80, ¿y qué hizo este tío? Este tío cogió un silbato que había en una caja de cereales y descubrió que si tú silbabas con la línea telefónica comunicando, creo que era, dejabas la portadora abierta y podías hacer llamadas gratis. Vale. Con un silbato que vendían unos cereales, que eran los cereales Capitán Crunch. Capitán Crunch, por eso el tío se llama Capitán Crunch, ¿no? Luego salió Kevin Mitnick y tal, pero bueno, al final el auténtico como tal, aparte de la gente del MIT, de los trenes y todo esto, es el Capitán Crunch, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que nació una necesidad de que las empresas tenían que evitar el fraude. Vale. Tenían que evitar que no nos roben. Entonces, vamos a intentar enfocarnos todo hacia esta parte. Si queréis, luego comento un poco también los inicios de Ispajag o cómo entré yo en Ispajag. Bueno, quizás después ya de tener el módem ya entramos en Internet, ¿no? Gracias a... Antiguamente, bueno, la primera vez que entré en Internet en el 95 tenía que llamar a Madrid, que era carísimo, pero luego sí es verdad que ya, gracias a Infovía, que salió en el 96, podías acceder a Internet como una llamada local. Y sí es verdad que en aquella época, claro, sí que existía fallos de seguridad, existía gente que se aprovechaba de esos fallos de seguridad, y en Ispajag pues sí buscábamos esos fallos, ¿no? No quizás por
por el afán de hacer daño, sino por el afán de aprender, ¿no? Esta parte original del hacker, esta parte original del hack, ¿no? De llegar más allá, conocer. Y de hecho el perfil de hacker inicialmente era un perfil de saberlo, intentar saberlo todo, ¿no? Conocer de bases de ser un datos, experto, de redes. ser un experto de todo. El perfil inicial era muy completo, ¿no? Tenías que saber de todo, porque al final, ¿qué pasaba? Que digamos que lo complicado en la época era acceder al conocimiento. Pero una vez que lo tenías, la explotación era muy fácil. Tú te conectabas a una máquina y tenías root sin contraseña, o era root, o estaba el FTP abierto, o tenía el login abierto. En fin, o sea, era una vertiente diferente. Y a raíz de que se empezó a abusar de eso, empezó a enforzar o a reforzar, mejor dicho, los conceptos de ciberseguridad cada vez, poco a poco, ¿no? Por supuesto, porque os voy contando si queréis un poco la historia y llego hasta cuando entré en ese 21sec, que es el año 2000, yo creo, o sea, que cuando yo entré en ese 21sec tú acabas de nacer. Bueno, Entré a finales de año, igual 2000-2001. De hecho, ese 21sec se formó hace 25 años por estas fechas, más o menos, con Miquel, Xavier Michelena y creo que alguno más. Y yo entré a finales, ¿vale? Pero bueno, os sigo contando un poco la parte, si queréis, de cómo pasé de esto a la parte inicial de los grupos de hacking. Bueno, yo di el salto. Sí es verdad que la primera vez que me conecté a internet, lo primero que busqué fue algo de hacking o algo así, si mal no recuerdo. ¿Y qué pasó? Que no había prácticamente nada. ¿Vale? Porque, claro, Google no existía, YouTube no existía. ¿Sabes que YouTube apareció 10 años más tarde de que yo tuviese conectado a internet? Que apareció en el 2005 ya, o sea que sí, era un 2005, ecosistema muy 2006. diferente. Y de hecho, cada navegador, cada buscador tenía sus propias páginas. Sí, se parece más a la Deep Web ahora. Como es Claro, la al web. final, cada navegador indexaba lo suyo. De hecho, tú podías mandar, o tenías que mandar tu página a los navegadores para que te indexasen. Entonces, mandabas a Yahoo tu página, mandabas a, yo qué sé, a Altavista, a Metacrawler, a quien sea, ¿no? Luego apareció, si es verdad, la automatización, los robots y, bueno, Google y todo esto, ¿no? Y entonces, en Internet, cuando ya empecé a entrar en Internet, no sé, realmente no sé cómo descubrí, probablemente lo descubrí gracias a la Dark Node de BBS, que para mí, sí es verdad que no me podía conectar mucho porque era caro de su época, pero sí aprovechaba mucho esa información. ¿Y qué era el canal común de toda la gente del medio de los 90 para comunicarse? El IRC, el Internet Relay Chat, ¿no? Los chats, el primer chat de verdad, el primer chat en el que estábamos todos ahí, cuando realmente nació la comunidad hacker en España, cuando realmente se propagó de verdad, ¿no? En esas épocas. Y el canal típico era Hack Hispano, y ahí estábamos todos. Y mucha gente, la que estaba en Hack Hispano en el año 96, está ahora mismo, va todavía a la router. No toda, por desgracia. Pero algunos sí. Y muchos están, sí, muchos son ¿Y el amigos de esa fundador se época. conoce? ¿O no se sabe quién es? ¿De Hack Hispano? Sí, quien creó el foro, ¿no? Porque Es eso que se eran crearía- canales, tú le dabas a Create y quedaba ahí. Pero la Pero verdad que es que a lo mejor no, fueron bueno, un grupo de amigos que crearon este canal. pues buena ¿no? pregunta, fue- la verdad es que no lo sé. No sé si alguna vez se ha llegado a preguntar, porque claro, el canal tú lo creabas y si te ibas, yo creo que se quedaba cerrado. Antes no era... Yo creo que sí se cerraban, ¿no? No, me refiero que no sé si desaparecía o si había alguien... A ver, al final, la gente se buscaba los métodos para que siempre hubiese alguien en el canal, ¿vale? Para que no se cerrase. Y Hispage también tenía su propio canal. Entonces, la transición fue el IRC hispano, ahí empiezas a conocer a la gente, se formaron los dos grupos principales de la época, que eran Hispahak y la vieja guardia, y ahí teníamos un poco, pues bueno, luchas entre nosotros, por decirlo así, ¿no? Ah, Las sí, guerras de... Ostras, no sabía. Bueno, como el pique, Bueno, pique un poquito sano, de ¿no? guerras de ego. Un pique, pero- pique sano, ego no Sí. sano, bueno, en fin. Pero bueno, muchos éramos de Madrid y nosotros nos conocíamos en persona a lo largo de los años, ¿no? Yo quizás un poco más adelante. Pero bueno, quizás del IRC hispano pasamos a canal de Hispahak y ahí fue cuando quizás ya yo entré más de lleno en el mundo el tema de hacking, ¿no? Y del mundillo de Hispahak y bueno, toda esa fábula que hubo. Eso fue en el año 96 y yo creo que ahí hicimos la primera quedada también de la gente de Hispahak en el SIMO. No sé si os recuerdas del SIMO. El SIMO era una feria que se hacía aquí en Madrid de informática, con productos, que yo creo que quedó en desuso a principios de los 2000 o algo así. Y ahí creo que quedamos, creo que fue en el 96, porque yo en el 97 estaba en Madrid y yo recuerdo vagamente que vine en tren, o sea que yo tenía 17 años todavía. Y fui al SIMO, pues a la primera quedada, ¿no? Bueno, al SIMO como tal, porque era una feria interesante para la gente que le gustaba la tecnología. Pero ¿qué pasaba? Que claro, había una época de paranoia, porque no querías que te reconocieran, ¿no? Y también os comentaré una anécdota al respecto, pero nosotros no nos conocíamos en persona. Claro. No había WhatsApp, no había teléfonos. ¿Y cómo nos reconocimos entonces?
Pues el truco, yo no sé si esto es algo que se sabe, pero nos pusimos de acuerdo para llevar un disquete con una H y una admiración pintada. Y yo recuerdo ir por el Simo con el disquete hasta que nos fuimos encontrando todos. Algunos ya se conocían en persona y hasta que todos nos encontramos. Y de aquella época yo creo que sí que hay una foto, que no sé dónde está, por desgracia. Pero sí es verdad que a raíz de todo este tema, en esas épocas, al menos yo en mi caso, era bastante paranoide, no quería aparecer en los créditos de nada, no quería aparecer en los nombres de los artículos, no quería aparecer en las fotos también. Y me arrepiento de eso, ¿no? Quizás esa extrema paranoia que tenía en la época, que obviamente vas aprendiendo y a veces yo ahora mismo... Pero es justificada. Yo la veo justificada porque estás como... Tienes un conocimiento de algo que en verdad sabes que no estás haciendo muchas cosas bien, entonces te puedes... No hacías cosas bien y había delitos reales con dinero en juego. Pero en ese momento ya había delitos, o sea, no había delitos aún, ¿no? Sí, sí, había delitos. Sí, ya podían... Pero podían y todo un juez... Y hubo. Vale, hubo un caso. Vale. Pero yo, por suerte... que hasta el 2000 y pico... No, hubo un caso, apareció un Millennium. Vale. Yo sí es verdad que... Esto ha prescrito ya, ¿no? Sí, bueno, vamos. Un montón. Yo sí es verdad que tuve un perfil... Bueno, siempre tuve perfil bajo, a mí nunca me gustó. Y te digo, me arrepiento porque hay fotos en que yo estaba detrás y ahora cuando las veo me da rabia. Digo, ¿por qué demonios yo no...? Bueno, cada uno tiene una mentalidad. Sí, y yo es un tema que he hablado con Martín Vigo, he hablado con otra gente, ¿no? Con respecto a la lucha y el tema por la privacidad. Al final, a ver, sí es verdad que hay que intentar equilibrar cierto punto, ¿no? Ni pasarte ni quedarte corto. Yo me pasaba para lo bueno y para lo malo. Lo malo es que ahora no tengo fotos de la época, ¿no? Que yo sé que estaba, pero nadie más lo sabe, ¿no? Tampoco tengo artículos firmados por mí, ¿no? Porque igual colaboré, pero dije, no, yo no quiero, ¿sabes? Y eso también he podido... A ver, en el fondo no es que me importe, porque yo sé que he vivido la época, pero bueno, quizás las fotos si alguna me hubiese gustado estar, alguna más. Pero... Sí, también por recordar, o sea, por verte, ¿no? Y... Porque a medida que pasa el tiempo vas olvidando los recuerdos si veo la foto, pero al no estar ahí dices, joder, tío, me da rabia, ¿no? De hecho, en la primer evento, la primera con que hubo, bueno, aparte del evento de Microhackers, yo creo que fue en el 96, la primera con que se hizo, que yo sepa oficial, fue la Undercom en el año 97. Yo creo que todavía conservo esa camiseta que era un toro con ceros y unos, muy chula esa camiseta. No sé si ahora es políticamente correcta, pero de aquella el toro con los ceros y unos era estupenda. Y a la primera con, el año 97, fuimos en total a Murcia 30 personas, yo creo que menos, con mucho 30 personas. Gente de Ispaja, gente de Vieja Guardia, gente de la zona. Nos movimos un poco Madrid, Barcelona y Murcia por ahí, ¿no? Gente también del medio, pero bueno, 30 personas. Si contamos casi 30 años más tarde, en las rutas, que el año pasado, yo creo 4.000 personas y 6.000 inscritos, me parece, imagínate cómo ha cambiado el tema, ¿no? De algo que era como un hobby, ¿no? Por decirte algo muy... que yo nunca hubiese imaginado que hubiese llegado tanto. Sí, porque en esa época, ¿vosotros pensabais que podíais llegar a trabajar de ello? No creo, ¿no? O sea, mira, si te soy sincero, lo que yo pensaba de aquella época, porque tú tenías que pagar para conectarte a internet, claro. Aunque luego había métodos para no pagar, que bueno, igual podemos hablarlo más adelante o no. Pero bueno, tú tenías que pagar. Y yo era tan ingenuo que para mí la ilusión era tener un trabajo en el que pudiese estar conectado a internet sin pagar. Tú fíjate, algo que tenemos ahora tan accesible, ¿no? Como es tener internet 24/7, yo tenía que pagar para tener internet. ¿Qué pasó? Que, claro, como éramos mentes inquietas, que era como se llamaba el cine de Ispahack, buscamos alternativas para no tener que pagar, a lo mejor, ¿no? O no tener que pagar todo el rato. ¿Vale? Es normal. ¿Y qué pasa? Que no es legítimo, obviamente, ¿no? ¿Cuáles eran esos métodos? ¿Quieres saber cómo eran los métodos? Sí, claro, sí. Por supuesto que sí. Había dos métodos fundamentales, ¿no? Que era, el primero, usar un número 900 de una empresa pues que tuviese un 900 acceso a internet, entonces tú pagas un servicio con tu dinero, te dan un usuario y contraseña, llamas al 900, pones tu usuario y entras a internet. Y el otro era lo que llaman backdialers, ¿no? Que eran empresas que tenían el acceso a internet, tú llamabas al número de teléfono, la portadora te colgaba, te llamaba a ti, tenías el carrier con internet, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la primera, obviamente había que pagar, y el truco estaba en no pagar. Entonces, ¿cómo hacíamos para no pagar? Lo que dejamos para el siguiente post, para el siguiente podcast. Digamos que se generaban las cuentas de forma fraudulenta, vamos a dejarlo así, ¿vale?
No, a ver, ya podremos, sí, seguramente a la gente le va a encantar, pero ya haremos otro podcast a lo mejor un poquito más técnico. Vale. Estas cosas al final pues ya han prescrito a la mayoría de cosas y también es verdad que no has tenido por qué hacerlas tú. Entonces, quiero decir, Presuntamente. claro, Presuntamente no. no las has hecho tú. Entonces, yo creo que puede ser interesante porque, claro, y hay muchas cosas que flipo. Porque yo sabía que, a mí me habían dicho que cuando tú te conectabas a internet sí que tenías que quitar el telefonillo y conectar la línea. Pero claro, para mí eso Claro, no ya... tenías el splitter, entonces tú Claro. te conectabas a internet y estaba comunicando la llamada. La línea iba por la línea de teléfono, no por la línea de Ethernet. Pues es que no, eso No existía el Tú Ethernet. tenías tu línea de teléfono normal y corriente y tenías tu modem enchufado a un jack. En vez del teléfono tenías el modem. Claro. Ya está, ¿no? Los modem tenían también otro jack para enchufar el teléfono. Claro, mi madre decía, chiquillo, tienes el teléfono todo el día conectado, ¿cómo va a llegar la factura? Pues la factura 0. Claro. Movidón. Me dijo, ¿estás en problema? Digo, no te preocupes, que esto está todo Esto no es controlado. legal. Esto lo he arreglado yo. Yo me salvé porque el teléfono estaba a nombre de mi abuela. Eso sí os lo voy a decir. Y hubo unas personas que sí contactaron con ella. Y mi abuela, una persona de campo, una persona... Claro. Y pensaron que estaba mal. Pues, Pero yo sí que pasé sustito, ahí lo vamos a dejar. bueno, pues a ver, Porque realmente, al final, claro, ven unas conexiones de mucho tiempo, ven que no hay un coste, la empresa del 900 también se quejó, o las empresas, entonces, bueno, hubo ahí un poco de jaleo, pero bueno. Yo de momento... No, está bien, está bien. Además que esto, ya te digo, es algo Y eso que... sí es verdad que te daba la capacidad de estar siempre conectado y absorbiendo información, ¿no? Que era la inquietud, porque al final había que pagar y... Sí es verdad que el 96 con Infovía, con la llamada local, fue un boom, que eso hizo Telefónica y nos acercó a todos, hizo que España fuese un país mucho más moderno gracias a ello, porque una llamada local que era más barata, pagabas céntimos, no pagabas... Bueno, pagabas... ¿Cuánto eran era, pesetas. por curiosidad, cuánto era el promedio que tú tenías que pagar por conectarte a internet diariamente, un ratillo? Es que también inicialmente había que pagar un proveedor de servicio también. Tienes que pagar el teléfono y el proveedor de servicios, ¿vale? Que te daba la cuenta. También podías compartirla con amigos, como se con Netflix, que eso ya venía de hace 30 años atrás. Pero igual podía ser al mes de la época unos 30 euros, 5.000 pesetas, que era mucho para la época. 5.000 pesetas no son Sí, es verdad que 30 euros parece poco, pero si descontamos la inflación y contamos la época de pesetas era dinero. 5.000 pesetas era una paga. son más de 300. Ahora serían como 300 euros a lo mejor. Bueno, claro, son 30 euros, pero extrapolados a la inflación igual Claro, puede ser 100 euros. Bueno, 100 euros. Ok. O sea que yo no tenía paga, por decir algo así. O sea, yo sí, pasaba el fin de semana ahí en casa, ¿no? Por eso igual mis habilidades sociales los tuve que pulir. Posteriormente. Pero sí, es verdad que tenías que aprovechar al máximo esa conexión. Por eso la BBS tenía esa facilidad, ¿no? Que tú seleccionabas todo, te conectabas, enviabas el paquete, recibías el paquete, desconectabas y luego offline digerías toda esa información. Ok, pues y bueno, y en el campo empresarial también, que también me gustaría saber eso, cómo has visto el desarrollo de las empresas. También una pregunta clave es, siempre los atacantes yo veo que van por delante de la ciberseguridad que tiene una empresa o del equipo defensivo, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Porque claro, las empresas antes no tenían seguridad, entonces la gente como vosotros que tenía esa intriga y empezaba con un conocimiento mucho más amplio que el que podía llegar a tener una empresa para defenderse, ¿no? Entonces esa evolución también me gustaría también saberla cómo ha sido. Vale, a ver, yo empecé en ese 21sec, pues eso, pongamos finales del 2000, principios del 2001 más o menos, ¿no? Por tanto, fue la primera empresa de ciberseguridad en España. Por tanto, nadie tenía ni idea. Nosotros, a ver, sí es verdad que si tú lo piensas, es que la WASP estaba reciente o no existía. Nessus era un script que acababa de aparecer. Nmap también por la época, es decir, estaba todo en pañales, no había nada, no había información de nada. Entonces, en ese 21sec, sí es verdad que en ese momento se diseñamos un sistema más o menos, pero la gente no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. La gente entró en ese 21sec, y eso lo comento, Miquel fue a la NoConname del 99 buscando hackers para entrar en la empresa, porque no había profesionales del sector. Entraron varios profesionales del sector y yo entré en Madrid en el 2000 pues por gente que había entrado en esa época, y yo creo que fui el cuarto en entrar en Madrid en ese 21sec. O sea, éramos 4 personas, una entrevista en un piso en Madrid, no había coworking de aquella. Y ahí empezó, bueno, había gente en Donosti y gente en Barcelona, y ya está. Y nosotros digamos que pusimos un poco las bases porque no había nada, no solamente en España, sino en ningún lado, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando ibas a las empresas la gente tenía miedo porque no sabían, o sea, no entendían qué ibas a hacer, porque ellos veían un auditor, una persona trajeada, mayor, con corbata, con un cuestionario. Nosotros íbamos con nuestros portátiles, nuestras camisetas, y la gente no sabía y tenía miedo de que iban a perder el trabajo, porque no sabían. Y nosotros hemos tenido anécdotas
de que la gente intentaba que no hiciese bien el trabajo. Recuerdo un cliente en el que no nos pusieron sillas. Llegamos allí y no había sillas. Y digo, no, es que no encontramos y tal. O sea, mentira, o sea, no querían, que tenían miedo y no querían que hiciésemos el trabajo por si acaso los podían echar, ¿no? El trabajo. Otra anécdota que recuerdo es que en un cliente que fuimos, no voy a dar nombres por supuesto, claro, nos pinchamos el segmento de red y no había máquinas en el segmento de red. Nosotros sabíamos que como mínimo tenía que haber 25 o 30 máquinas. No, es que no... Claro, el tío pensaba que como no veíamos las máquinas, pues nada, lanzamos el escaneo, no encontramos nada y nos vamos para casa. Le dijimos, no, pincharos en el segmento con los servidores, que es a lo que venimos a hacer, ¿no? Y sí es verdad que te notabas como la gente era como muy reacia. La gente tenía miedo, ¿no? Tenía miedo porque no entendía lo que ibas a hacer. Claro, ¿no? tenía miedo por el desconocimiento. Y sobre todo porque las vulnerabilidades, y eso es una cosa que yo comento con el equipo, ¿no? Que yo ahora, básicamente, bueno, tema técnico no se puede hablar mucho ya porque ya me dedico básicamente a revisar informes y hacer cosas de gobierno, riesgos y cumplimiento, más que, o sea, ya no hago temas técnicos, yo reviso informes y gracias, ¿no? Y gestiono la empresa que... Ya es más que suficiente. Pero sí es verdad que, por ejemplo, y es una cosa que yo comento con los chicos del equipo, que para mí entonces una vulnerabilidad crítica era una shell interactiva, era llegar hasta la cocina, hacer un dump de una base de datos entera, ¿no? Mediante un exploitment, una vulnerabilidad. Ahora una vulnerabilidad crítica es que no tengas MFA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Para mí algo nosotros hacíamos informes en las que reventábamos la empresa entera, básicamente. O sea, llegabas hasta el fondo de todo. Y todo root. Y eso ha cambiado mucho, porque es lógico también, ¿no? Porque antes no había ni el conocimiento que hay ahora, no había ni el sistema de parcheado que hay ahora, ¿no? Aunque sí es verdad que hay muchas empresas que siguen teniendo los mismos fallos, pero bueno, cada vez con el parcheo automatizado. De hecho, se ve en la tendencia, ¿no? de los ataques. Ahora todo se centra más en el phishing, en la decepción, en el engaño como tal, Sí, casi todo. que hacer un exploit como tal. Sí, ahora ya no existen tantas vulnerabilidades. O sea, coger un 0-day, realizar un 0-day que se llama una vulnerabilidad no reportada, se ve muy poco. Pero ¿sabes por qué? Hay dos vertientes. Primero, porque es muy complejo. Es mucho más complejo que antes, claro. Bueno, hay tres. Primero, porque es muy complejo. Y segundo, porque da mucho dinero. Claro. Y tercero, porque igual esa persona, o segundo 2.5, porque igual esa persona prefiere quedárselo así y ganar dinero por aparte. O sea, ¿cuáles son realmente los hackers buenos? Los que se dedican a hacer herramientas para los gobiernos, ¿no? Ahí está realmente la crema de la crema. Sí, Esa es gente... Los israelíes, ¿no? Quien sea, en general. Israel tiene mucha defensa, por lo que sea, pero bueno, la gente que hace herramientas de ciberseguridad de verdad, ¿no? Que prefieren no reportar esas cosas y quedársela para ellos y venderlo a gobiernos. Vale, bueno. Es más rentable, además. Es un mercado probablemente, gris. Además legal, casi todo. A ver, sí es verdad que el bug bounty ha ayudado mucho, porque antiguamente si tú reportabas algo, aún por encima de ayudar a la empresa, te podía meter en chirona, te podía meter en juicio, y yo conozco a gente que le ha pasado, ¿no? Y se ha tenido que ir a Estados Unidos porque en España estaba como vetado, ¿no? O sea, yo te hago un favor, te enseño que esto lo tienes mal y por encima te cabreas y me denuncias. Pero también es cierto que antiguamente un 0-day podría ser simplemente un script. Vosotros pensad que cuando nosotros en la época de los 90 teníamos shell interactiva, porque obviamente no podías hacer tus pruebas en entornos virtuales, tú probabas en tus máquinas y entre nosotros nos intercambiábamos máquinas. Oye, yo tengo un Cray en México, pues yo tengo una Silicon Graphics en, yo qué sé, donde sea, en Delaware. Pues tradeamos las cuentas y ya está, ¿no? Y ahí tú podías hacer tus cosas, pero tú piensas que los sistemas operativos tampoco estaba el concepto de hardening, entonces igual un simple script, tampoco teníamos las maravillas que hay ahora en Bash, o sea, era shell script, era SH puro y duro, pero con un simple shell script ya podías a lo mejor conseguir privilegio de administrador, había directorios del sistema operativo que tenían acceso de escritura para todos los usuarios, era como mucho más sencillo. Digamos que lo complejo era acceder a la información, pero una vez que la tengo, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Lo que hablábamos un poco, yo he comentado con alguien también, lo del non-disclosure, ¿no? Yo no comparto lo que tengo porque si lo comparto, lo pierdo ese acceso, pierdo ese juego. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora es full disclosure, hay canales como el tuyo, o gente como HackerMate también, como Pablo, ¿no? Que lo hacen estupendo y yo creo que es muy sano, ¿no? para el ecosistema. Y eso ha cambiado también, y es bueno también, porque también le vale para las empresas. Pero ¿no? sin embargo, el concepto de hacker que sigue teniendo la gente se parece más a ese que has descrito tú de persona que te entra y te roba todo, O sea, el que al promedio. concepto actual de hacker. El promedio de la gente el promedio. promedio ¿Quién de la tiene la gente- culpa de eso? Los medios de comunicación a lo Sí, mejor, ¿no? sí, sí. Para mí, es que también depende de cada uno, ¿no? Para mí, y no me voy a centrar en la RAE ni cosas de esas, porque sinceramente, desde que han puesto Cocleta y tuitear y cosas de estas, ya no creo en ellos. Pero para mí el hacker es esa persona que llega un poco más allá y quiere conocer continuamente. Y no solamente en el tema de la ciberseguridad, ¿eh? Sin embargo, desde el principio del concepto, en los trenes del MIT, ¿no? Para intentar automatizar los circuitos de las maquetas ferroviarias,
hasta descubrir que con un silbato, con una chapa de Coca-Cola o de un refresco, como hacíamos nosotros en los 90, podías llamar gratis por teléfono en las cabinas. De hecho, muchos de la época íbamos con chapas de Coca-Cola o de refrescos en los llaveros para llamar gratis. Esto para el siguiente. Sí, sí. Pero sí es verdad que para mí el concepto de hacker es la persona que quiere conocer y ir más allá. Claro, si conoces más que el tío que lleva la máquina y por lo que sea lo usas para tu entretenimiento es una cosa. Ahora, si tú aparte de eso te dedicas a hacer un RM-RF y le jodes el file system, o te dedicas a robar datos y venderlos, o te dedicas a lo que sea, eso es un ciberdelincuente, ¿no? Entonces, quizás el concepto de hacker está mezclado por el de ciberdelincuente, pero para mí un hacker, y es un tema totalmente personal y cada uno puede tener su opinión, es una persona que quiere saber mucho, quiere aprender y aprender de todo, ¿eh? Hay life hacker, hay intentar mantenerse joven, también es un tipo de hacking. Life hack, ¿no? Sí, hay uno. Es como muchas vertientes, ¿no? También orientado también al growth hacking, ¿no? Para los emprendedores, ¿no? Como es mi caso, que bueno, pues hay muchas técnicas, ¿no? Y como que el concepto de hacker clásico orientado a ciberseguridad se está como disgregando un poco. Ahora bien, si hay gente que lo quiere relacionar con el delincuente o ciberdelincuente, pero delincuentes hay en todos lados, ¿no? Es el mismo delincuente el que empotra un coche con una tienda para robarla, como el que roba una base de datos de tarjetas de crédito y las vende en la Darknet, ¿no? Entonces, quizás el concepto debería mejorar, también el cine tampoco ha ayudado, cosas como son. Pero bueno, yo creo que la gente en el mundillo entiende perfectamente la diferencia, ¿no? De lo que es un delincuente, que puede ser digital o físico, de lo que puede ser una persona con inquietud por aprender. Total. Pues ahora que, bueno, no sé si tú también tienes algún esto o No, quieres no, comentar no. algo. Yo quería hablar un poco sobre las cons también, porque claro, tú acabas de decir que fuiste a una con que eran 30 personas. Yo creo que fue la primera, La si no la primera. primera de las primeras, la Undercom en el 97, sí, sí. Y ahora está la Rooted, que ya son Que es casi la, 6.000 que es la top personas, gama, la ¿no? tope gama. El tope O sea, la gama. Rooted se llena hasta que explota. cierran el aforo. O sea, Entonces, no claro, entra más gente ya. yo sí que lo veo, no sé cómo lo ves tú, pero yo sí que veo positivo de que pues de 30 personas una afición se haya podido convertir en un trabajo y en algo que la gente pues disfrute mucho haciéndolo y se haya masificado. Pero claro, hay gente que esto no lo ve bien y más de la gente, sobre todo de la old school y tal, y me gustaría también Los saber... viejuners como yo. Sí, bueno, en este caso tú no, pero me gustaría también saber un poco, y tú también, porque seguramente tú lo entiendas un poco mejor que yo. Yo tampoco lo critico, simplemente me gustaría entenderlo, ¿no? Porque lo hemos comentado, lo de no exponer mucho el conocimiento, no lo que hagamos nosotros, yo creo que será una de las razones, pero sobre todo eso, ¿cómo lo ves tú? Es que Lo de que se básicamente, haya... a ver, O sea, que al final ya se haya masificado y hayan másters de ciberseguridad, hayan, bueno, carreras ya de ciberseguridad en algunas universidades y todo. claro, a ver, yo creo que en parte la gente que vivió la non-disclosure pues puede tener ese choque, ¿no? con el cambio, pero es que eso pasará pasa en todas las profesiones a lo mejor, ¿no? Pasa en todos los ámbitos de la vida también, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso lo veo positivo, incluso si nos ceñimos solamente a las Rooted, desde la primera Rooted hasta ahora, desde estos 15 años que han pasado, muchísimo, ¿no? ha cambiado incluso en el tipo de charlas que se dan, porque cada vez es más complicado dar realmente un aporte, un cambio, un valor añadido que te deje con la boca abierta, ¿no? Y eso también pasaba antiguamente con las cines que había, como la FRAC, que fue de las primeras que era de Estados Unidos, en la cual hacían una revista que tenían unos artículos que te volaba la cabeza, que eran nuevas técnicas, nuevas... Sí, es verdad que ahora, como está tan masificado, eso está, obviamente, pues ya no hay tantas nuevas técnicas, tantas nuevas metodologías, todo más o menos se basa en lo mismo, extrapolándolo a diferentes entornos, y eso es porque el ecosistema también ha evolucionado. A mí me parece positivo y a mí me gusta. Si es verdad que la diferencia principal para mí es que para mí es más interesante ahora mismo el networking, que tengo charlas como las Rooted, por toda la gente que conoces, y que yo... Puedes salir con trabajo. Puedes salir con trabajo, que es una cosa muy buena, que yo jamás... ¿Tú te imaginas nosotros cuando íbamos en el 97 que tú podrías buscar curro? O sea, éramos unos 30 personas en un bar tomando cervezas y hablando de cosas y ya está, y haciendo tonterías y cambiando, yo qué sé, en un ascensor del hotel le cambiamos los botones para que cuando le pasabas el 3 iba al 5 y cosas así. O sea, chorradas, ¿sabes? O sea, nunca pensamos dedicarnos a la ciberseguridad profesionalmente. A ver, algo se olía, pero bueno, de aquella época todavía era algo como muy under, ¿no? Ahora sí es verdad que, claro, que está muy masificado y hay gente que se aprovecha de eso. Hay gente que es vocacional y gente que no es tan vocacional y lo hace simplemente bueno, pues porque es una demanda que hay y está perfecto. Está perfecto.
Entonces yo la veo estupenda, quizás hay demasiadas, y yo creo que pasa lo mismo con las empresas de ciberseguridad, que somos muchas ahora compitiendo entre nosotros por el mismo nicho, y yo creo que con las cons pasa lo mismo, porque hay una casa en cada provincia. Hay muchas ya. Hay demasiadas, Hay yo creo que muchísimas. hace que la gente se sature, porque los ponentes van a todas las Y charlas de la repiten, misma ponencia. repiten, es verdad que muchos ponentes repiten. Claro, porque tú haces ya tu charla y ya haces como la ruta, ¿no? Ya. Y bueno, se hace como un poco más pesado. Si igual es una persona que te gusta el mundillo y te mueves en un par de ellas, ya te sabes lo que van a contar. Pero bueno, yo creo que es positivo. O sea, todo, al final la evolución nos ha llevado hasta aquí porque tenía sentido llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? No lo sé. Actualmente, pues bueno, yo creo que ya hemos llegado a un tope de saturación. Tanto en profesionales que siguen demandando, pero yo creo que cada vez menos ya, como de información, ¿no? Porque ahora lo que sobra es información. Y quizás te diría más, los canales como el tuyo o como el de Pablo ayudan a lo mejor a orientarte, ¿no? Porque, claro, antiguamente tenías que saber de todo. Al final eras el jack of all trades, tienes que saber de bases de datos, tienes que saber de sistemas operativos, de redes, ta. Ahora, hay tantas cosas que igual una persona que no sabe dice, bueno, pues mira, viendo tu canal, oye, pues esto me gusta, voy a investigar por aquí. O igual el tema de forense me pica, o igual el tema de exploiting, por ejemplo, ¿no? O el tema centrado a lo mejor solamente en dispositivos móviles, que a mí, por ejemplo, ya me llegó mayor. O sea, tú fíjate que yo mi primer móvil lo tuve en el 97, un Nokia, de estos ladrillos que había antiguamente, y claro, el primer teléfono, el Apple, el iPhone, el primer iPhone yo creo que ya estaba, yo creo que el 2007, o sea, 10 años más tarde que yo tuviese un móvil, ya apareció o sea, a mí me quedó ya un poco lejos, ¿no? Joder, me siento mayor, tengo estas cosas. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Y eso puede ayudar a la gente a orientarse, igual los cursos también, pueden ayudar a la gente a orientarse que le gusta más. A ver, yo lo que veo y que constantemente, o sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que han habido muchos booms en el área de ciberseguridad. Hubo un boom en vuestra época, bueno, no un boom, nació. Después, a lo mejor en 2012, antes del COVID y después del COVID ha explotado, literalmente. Y veo que mucha gente es constantemente la misma pregunta de cómo empezar en ciberseguridad, dónde, o quiero aprender de esto, o quiero aprender de lo otro. Pero claro, yo le digo, tío, primero tienes que pensar lo que te gusta realmente. O sea, si quieres, puedes mirarlo todo. Pero es que a lo mejor te vas a Sí, agobiar. pero ahora también es más complicado, porque es lo que he dicho, ahora hay mucha micro mega especialización, o sea, es que Claro. hay gente en threat hunting que solo hace threat hunting de cosas de Microsoft y Claro. cosas así. O sea, empezar creo que ahora es más difícil, porque, o sea, o por lo menos si quieres trabajar, hablando a nivel trabajar. Sí, a ver, es que a mí personalmente me cuesta un poco entenderlo, porque, claro, yo vengo de una época en la que yo tenía que buscarme las castañas, ¿no? Yo soy una persona autodidacta, siempre lo he sido, me gusta aprender a tocar la guitarra por mi cuenta, me gusta como probar cosas nuevas, aprender, ¿no? Yo tengo ese gusanillo del aprendizaje continuo, de lo que sea, ¿no? De inversión, de lo que sea. De empresas, ¿no? Cuando monté la empresa, pues también un mundo nuevo, aunque sí es verdad que venía después de 20 años de experiencia en empresas, pero bueno, siempre aprendes cosas. Y en mi caso, claro, como no había información, o buscabas la información o te quedabas sin nada, ¿no? Y a veces la información era simplemente leerte RFCs, los requests for comments que había para los protocolos. ¿Cómo se hizo el FTP? Pues bomba, te leías el chorizo de cómo se diseñó. ¿Cómo se inició 3W? Bomba. Entonces, y ahí aprendías, básicamente. O sea, era como muy duro, ¿no? Sí. Ahora, hay tanta información que yo creo que es más accesible. Sí es verdad que puede llegar al punto que te sientas como saturado, Abrumado. ¿no? Como abrumado, efectivamente. Como hay tantísimo que ya no sé O sea, ¿por dónde empezar? por dónde ir. Yo Y eso sí puede ser un problema, ¿no? Y quizás una ventaja que tenemos los profesionales más veteranos, quizás no tenemos vuestra frescura a la hora de manejar y aprender cosas nuevas, porque es lógico, pero sí tenemos una base muy sólida, muy robusta. Y yo me lo he encontrado con profesionales, gente muy buena en una cosa, pero lo sacas de ahí y como que lo tienen como en el aire, ¿no? Como con palillos, ¿no? Nosotros después, bueno, al final que 30 años en una cosa, tío... Sí, es verdad que ha cambiado mucho. A ver, no somos futbolistas, que ha cambiado menos, ¿no? Como jugar al fútbol, que como... Pero sí es verdad que generas una base muy sólida de la cual vas creando cimientos, ¿no? 8 bits, 16 bits, modem, internet, DBS, IRC, luego nacimiento de Ford, nacimiento de Google, nacimiento de YouTube, todo el crecimiento exponencial, ¿no? De hecho, yo en el 2010 me planteé montar la empresa, por lo que ya no lo hice, ahora también pues, me arrepiento porque era mucho mejor momento que ahora. Pero bueno, es verdad que te sirve para tener más claros los conceptos y ser capaz de, cuando aprendes algo nuevo, ser capaz de integrarlo bien dentro de tu pirámide de conocimiento. Una persona nueva tiene ese problema, que tiene muchos flecos por donde empezar. Pero yo creo que al final con el tiempo, y si realmente te interesa de verdad, lo vas a conseguir. Y pese a que haya mucha formación y mucha información, este mundillo cambia tanto que tiene que haber siempre un concepto autodidacta, siempre. Entonces, el curso, la formación es un inicio, es un comienzo, pero la base de los nuevos conocimientos tienes que ganártela tú.
Y yo creo que el conocimiento que ganas por ti mismo es más sólido que el que te enseñan a ti. Entonces, la enseñanza está bien para aprender, por supuesto, para comenzar el camino, los vídeos, lo que sea, ¿no? Los másters incluso y demás, que a mí se me hace rarísimo, o sea, que haya un máster de ciberseguridad, cuando, claro, en nuestro caso, pues yo estudié informática porque es lo que había, ¿no? Pero claro, yo estaba en un grupo de hacking cuando mis profesores me estaban enseñando Pascal y era, o sea, era como un desfase, ¿no? Para mí era como pacha la mañana, ¿no? Básicamente. Pero sí es verdad que sí ese componente de nuevo aprendizaje, ese gusanillo tiene que estar dentro de uno, para realmente, si quieres llegar a ser un buen profesional, por supuesto. Total. Y bueno, yo creo que también quería, bueno, antes me lo ha dicho Sergio, que está hoy está detrás de las cámaras, el otro Sergio, que saliste en Antena 3, no sé, no tengo contexto de qué hiciste, pero bueno, esa anécdota me gustaría que la contaras porque Sí. me la ha comentado Sergio. De hecho, salí en en Antena 3 en el año 2001 y pone ex-hacker. Tócate... Ex-hacker. Ex-hacker. Joder. Pues sí, no está todo subido. Saliendo en entrevistas, Telemadrid y Antena 3. Yo ya os conté que en esa época, bueno, yo siempre he sido tímido, yo siempre he sido introvertido, tímido e introvertido. Tímido, obviamente, me lo quité con la edad. La introversión para mí es parte de mi personalidad, yo soy introvertido. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me acuerdo en esas épocas, en el canal de Riz Hispano, cuando la gente, los periodistas y las cadenas de televisión buscaban a gente para entrevistar, yo obviamente, vamos, no quería. Y de hecho la gente que se prestaba voluntaria era mal apercibida, por decirlo así, ¿no? O sea, Claro, oye, en tío, el mundo de... ¿Qué haces, digo, no? ¿Qué haces comentando cosas? estamos aquí en este nicho, tenemos otra cosa de información, si cuentas mucho nos van a cerrar el chiringuito, ¿no? Que lo estamos pasando muy bien, nos va a acabar el salón de juego, van a tener que buscar otra cosa. También con 17, 15, 16 años tampoco piensas otra cosa, pasarlo bien, disfrutar, entretenerte. Pero claro, cuando entré a trabajar en ese 21sec, pues la cosa cambió y ya tienes jefes y tienes que hacer cosas aunque no te gusten, ¿no? Di una charla de seguridad, la primera que di fue en la Campus Party, en el 2001 en Valencia, que no tenía nada que ver con ahora, pero bueno, perdón, ya había gaming de aquella época, creo que en 2000 o 2001, creo que fue en el 2001, sí. En Valencia pues di una charla de seguridad y demás, hablando del Unicode, claro, la gente, tú le enseñas como que ¿cómo era? El CMD, bueno, estas vulnerabilidades que había, no recuerdo ahora mismo, creo que había una de Unicode que podías hacer un path traversal directamente desde el explorador web, o sea, era muy sencillo hacer esas cosas. Y entre ellas pues, también me cayó pues, la de Antena 3, entonces esa entrevista me sacaron, vinieron a las oficinas de Telemadrid, de ese 21sec, de Antena 3, y pues me hicieron unas preguntas, ¿no? Sí es verdad que me dio un poco de rabia porque los periodistas te hacen la entrevista de media hora y luego os sacan fuera de contexto los trozos, no la hagáis. No saquéis cosas de contexto, pero bueno, sí es verdad que bueno, pues salgo ahí con mis 21 añitos, más o menos 22 añitos y hablando, pues bueno, de tonterías, yo creo que digo. Y luego en Telemadrid había en la otra de Telemadrid, que también fui obligado, por desgracia, en la cual era como un programa de entrevistas. Estaba Juan Echanove, estaba Joaquín Sabina y tenían que rellenar a alguien y pusieron a un ex-hacker, otro ex-hacker. Y eso es de entrevistas. Esa creo que sí la tengo subida a YouTube, en mi canal de Necronoid, que era mi nick de la época, Necronoid. Bueno, al final todos movíamos por nick. Y creo que en mi canal la tengo. Antena 3 no recuerdo si la tengo. Creo que tengo como la intro del... O sea, ¿sabes qué hacían? Como en el principio del telediario ponen un trocito y luego ponen la entrevista. Creo que la entrevista no la llegué a subir nunca. Esa no la subo un día cuando me dé el punto. Cuando cumpla los 50. Pero creo que el trocito ese, que son como 30 segundos hablando yo de tonterías, sí que salgo ahí con todo el gadico, ahí con mi pelazo. Pero sí, bueno, gajes del oficio al final. Y también me dieron candela. ¿Te dieron caña? Sí, porque al final, en fin... En la tele van a dar caña, ¿no? No, me dieron caña en el mundillo. Me dieron en el IRC. El Twitter de la época. Me dieron caña en el underground, sí, me dijeron, tío, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues yo soy currito al final, yo soy mandado, ¿no? Pues no me gusta, pero bueno, mira, ahora me alegro porque sí es verdad que no estaban las fotos de la época, pero al menos tengo un par de vídeos con 20 y pico años pues, diciendo tonterías en la tele. Que El nunca primer vieron mal. hate, ¿eh? El primer hate ahí que caía en los foros. Sí, ya ves. Pero No, bueno, pero sí, es fue súper interesante porque, claro, vemos ahora que, de hecho, hay a esta gente que le encanta y quiere dar cons para darse a conocer y antes era todo lo contrario, tío. O sea, antes lo ideal era no darte a conocer y estar bajo... Bueno, sigue habiendo A ver, una depende de lo parte que hicieras, ¿no? sí. Había grupos Depende de lo que cerrados, hicieras. grupos más abiertos. A ver, las cons, quizás no la Undercon, pero la No Con Name, la de Barcelona del 99, ya fue más pública, ¿no? Y luego yo creo que estuvo hasta el 2000 y tanto, y ahí ya podía ir. Yo creo que no era, había alguna que era por invitación, pero yo creo que en ese caso no.
Y luego cuando se montó la router en el 2010, pues yo creo que eso ya, ahí fue el boom, ¿no? Yo creo que la más importante fue la router y ahí explotó. Pero bueno, es lógico, cuando hay un interés sobre un tema y eso va aumentando y hay más demanda, pues empieza a propagarse eso. Total. Bueno, pues antes de acabar, me gustaría, bueno, siempre lo hacemos con todos los invitados, que nomines a alguna persona que le podríamos hacer. Obviamente haremos también una segunda parte, porque ahora estamos haciendo una... Bueno, esto se irá por capítulos y haremos una segunda parte contigo 100%, porque hay muchas cosas que también te quiero comentar de, bueno, temas de empresa y todo eso. Bueno, no sé si ya me da para mucho más, pero bueno, intentaré aportar lo que pueda. No, pero yo creo que es interesante. Tema técnico ya cada vez menos. No, pero anécdotas de la empresa. No, pero al final lo técnico a la gente tampoco le hace. A la gente va a gustar mucho más. Todo lo que hemos comentado. Historietas. Cómo se conectaba antes la gente a internet, esos primeros tipos de hacking, le va a gustar muchísimo más. Sí. Y es más guay, porque al final la gente que lo ve, o sea, la gente tiene muy hecho lo técnico, la mayoría de los que ven este tipo de cosas ya saben de lo técnico, pero no saben cómo era antes, ¿no? Y le parece guay que vosotros os conectaseis, que hubiese trucos para no pagar, eso es lo que le va a gustar a la gente y eso al final es lo divertido. No, y el técnico se puede hacer muy denso, y a charlas de la router, yo recuerdo alguna de... Yo he ido a charlas técnicas también. Yo recuerdo alguna que todo el mundo ha dormido, de exploiting en Parrish, porque en su momento, bueno, yo ya en el año 2000 ya teníamos 10 ordenadores en mi casa, pero eso lo podemos hablar de otra vez. Teníamos HPUX con Parrish y hicimos un exploit, CLDI para Parrish, y este chico luego, bueno, años más tarde, pues comentó un poco de exploiting en Parrish y era un auténtico tostonazo, porque es Unix complicado, la pila iba al revés, bueno, un carajal y todo el mundo estaba dormido, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de aquí nominar, pues mira, yo voy a nominar... que no se la han nominado antes o no, no sé. No pasa pero nada. para mí, yo creo que la persona que más tiempo conozco en el mundillo, con la que sigo en contacto y que estuvo conmigo en Ispahack es Antonio Fernández. Y es un gran amigo, 30 años de amistad, espero que siga la amistad. Que sí, ya no se va a enfadar porque de es un nombre de hacker. No lo he dicho. Ah, es verdad. Antonio yo tampoco lo sé, el nombre de... Os lo digo en petit comité. Bueno, sí, no, que lo diga él, que lo diga él si quiere. ¿vale? Yo olvido a Necronoid. De hecho, tiene una explicación de por qué era Necronoid. Pero bueno, yo nomino a Antonio Fernández, es un tío que lo ha hecho muy bien, es un tío que lleva muchos años en el mundillo, que se ha sabido promocionar y al final, como digo, ¿no? Hay que valer. Igual él es mejor que yo en esa parte social, o igual le gusta más. Yo no lo disfruto personalmente. Yo a Antonio lo conocí antes de que hiciera el podcast de... Bueno, que al final se le conoció porque salió en el podcast de Jordi Wild, que creo que es el más conocido. Sí, que pegó un petazo de medio millón de visitas, claro. No, más. ¿Más? Tiene 3 millones de visitas. Wow. No, es que es el 3 podcast, millones de visitas. Me quedé tarde. Es que es el podcast más visto de habla hispana. Es Claro, el podcast... claro. Bueno, claro. Para empezar. Wild, O sea, para si vas a Jordi Wild ya hace la mitad. Y justo. O sea, ya solo por salir en Jordi Wild ya puedes hacer... Pero claro. no, él tiene clips con 5 millones y cuando al final le hizo lo de el call spoofing, que llamaba con el número y todo eso, pegó un Claro, es que eso es lo que vende, ese tipo de cosas. Eso es lo que hacíamos. Esas son técnicas de venta que se hacían hace 20 años, ahora ya no, porque hacíamos una maqueta, ¿no? Pero eso sí se hacía, esas técnicas de venta. Y hombre, pero Antonio también estuvo en la televisión gallega, en los periódicos, es un tío que se ha movido mucho. Ha salido mucho. Es un tío que lo ha hecho muy bien, es un tío que comunica muy bien y yo me siento muy orgulloso de haber tenido esta amistad durante tanto tiempo con él y yo creo que es un exponente perfecto de la escena. Puede contar las mismas batallitas que yo más o menos. Yo me orienté más a empresa, él empezó también, digamos que se dedicó a otra vertiente, pero vamos, un tío súper válido y con un perfil buenísimo para contar anécdotas de sobras. Eso. Perfecto. Pues nada, lo tenemos en cuenta. Yo ya tenía ganas, lo que pasa que claro, como está en Galicia, es súper complicado. Bueno, si es por, bueno, él, ahora si es por él, cogemos el coche y... Sí, si es por él y nos vamos. Y nos plantamos. Podemos hablarlo. Si necesita dónde dormir, él sabe que tiene dónde dormir, así que por eso no hay problema. Podemos hablar y lo engañamos. Pues ya sabes, Antonio, te tienes que venir por aquí. Y bueno, pues nada, Óscar, ha sido un placer. La verdad que ha sido súper interesante. Yo creo que a la gente le gustará estas palabras. Le va a encantar. Y a mí, es que literalmente tengo muchas ganas de preguntar muchas más cosas, pero porque al final es lo que te he dicho. Es algo que yo no he vivido, que no puedo experimentarlo, entonces me gusta hablar y charlar con gente que lo ha experimentado para, ostras, el nacimiento de Internet, ¿no? Cómo funcionaban las cosas. Y yo yo empecé más o menos a los... Claro, porque ¿a qué edad empezaste tú a piratear? Claro. En el hacking, por ejemplo. Yo en ciberseguridad empecé con 15 años, en 2015. 2015, madre Claro, mía. porque Claro, yo empecé con 15... En 2012 o así, mi primer hacking fue... Yo lo que hacía sobre todo era
piratear PSPs y cosas Bueno, de esas. si eso cuenta, sí. Eso Si es eso hacking cuenta, de toda la sí, vida, claro. vamos. Bueno, entre hacking y delincuencia, Bueno, 50-50. No, Eso, no, lo de delincuencia 100%. rutear móviles. Es un delincuente está 100%, pero también Delincuencia. escrito como lo tuyo. Sí, no. Bueno, cacharrear, ¿no? Que básicamente es un Cacharrear. poco el Pero yo empecé eso gusanillo, con ¿no? los videojuegos sobre todo, pero eso yo fue por lo menos 2013 o 2014. Yo, tenía ya 15, puede ser 16 con años lo de también. los roots de Android. Rutear el móvil Claro, Android. Imagínate, él Claro. tuvo un móvil 10 años antes de que los móviles se conectasen a internet. Y tú Claro. empezaste directamente en móvil. Claro. Es que hay Bueno, mucha y gente. que fuesen smart, porque era para Bueno, llamar. claro, En ¿no? fin, El Samsung tenías Galaxy tenías el primero, juego de la serpiente, no sé si os acordáis, Snake, que venía en sí. el Nokia. Snake. Ujú. Y para llamar y para mandar los mensajes. Quizás BlackBerry hizo un ecosistema un poco mejor. Sí, fue el Luego primero con Intentó hacer, WhatsApp o intentó hacer un Chat, ecosistema mejor que no fui capaz de mantenerlo, pero bueno, hasta Sí, esa porque- época no porque había BlackBerry absolutamente empezó nada. con- Para llamar y punto, básicamente. Entonces, claro, yo la primera cosita que hice, pues eso, sería con 13, 14 años y claro, ha pasado muchísima cosa ahí. Él llevaba 30 años en ciberseguridad cuando empezabas. Claro, yo en el 2015 ya llevaba 15 años de profesional, 20 en total a lo mejor. Por ahí. Buah, qué mayor me siento, tío. Pues nada, un placer. Oye, si os ha servido para que os pique el gusanillo, si os ha servido para A la gente. querer investigar, yo Y bueno, encantado. ya sabéis, y que haya dejaremos servido. también tu LinkedIn en el Mi podcast. LinkedIn, la Microhackers, página de Microhackers, por si me quieren Microhackers, contactar. por si le queréis ¿Tu contactar. canal de pero YouTube por- quieres también o sea, no lo no Bueno, lo mantienes? es que no me da ya la vida para tanto, pero bueno. Lo dejamos La ahí, web de pues ahí Microhackers, queda. si nos importa, la Sí, dejamos sí, para no, que... 100%. Ahí me pueden contactar. A ver, al final tenemos gente que recibe eso, pero me manda la comunicación sin ningún problema. Y LinkedIn sin ningún problema también. Si me Vale, queréis agregar perfecto. LinkedIn, Pues si le buscáis queréis- Oscar Calvo y salgo ahí y ya lo veis. Para los negocios, la web y para hablarte contigo por LinkedIn. Así Perfecto. que nada. Ahí Bueno, quedamos. chicos, pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.